Hola a todos, bienvenidos a este análisis de mercados de FBS. Les habla Tibisay Ramos Medina. Y en esta ocasión, el tema central del día son los datos de inflación IPC de Estados Unidos correspondientes al mes de enero. Como se puede observar en el calendario económico que tenemos en pantalla, las cifras del IPC de enero plantean un escenario ligeramente más bajista, ya que el IPC general anual podría permanecer sin cambios en el 2.9% respecto al dato de diciembre, mientras que la medición mensual podría bajar ligeramente al 0.3% desde el 0.4% del mes de diciembre. Asimismo, podemos observar que los datos subyacentes, que excluyen los alimentos y la energía, aquí en este caso se espera un descenso en la medición anual al 3.1% desde el 3.2% de diciembre, a pesar de que en la medición mensual podría subir al 0.3% desde el 0.2% de diciembre. Recordemos que estos pronósticos son en base a entrevistas que se le han realizado a un gran número de analistas. Estos datos son claves para la política monetaria de la Reserva Federal, especialmente después de que el presidente Jerome Powell reiteró en su testimonio ante el Congreso el día de ayer que el Banco Central no tiene prisas en reducir la tasa de interés en vista de todos los cambios que se están produciendo en este momento con las políticas de Donald Trump. Más bien decide el banco esperar a que se desarrolle un poco mejor las políticas y el efecto que van a tener las políticas en la propia economía estadounidense, ya que la implementación de nuevos aranceles va a impactar directamente al consumidor o a las empresas que compren los productos que van a venir incorporando estos nuevos aranceles. Por lo tanto, el efecto en la inflación no va a verse específicamente con estos datos, sino en los datos de los próximos meses. Así que si en esta oportunidad la inflación cumple con las expectativas, esto reforzaría la postura de la Reserva Federal y podría limitar el margen de recortes de tasas en el corto plazo. Sin embargo, si observamos alguna sorpresa en la publicación, ya sea que la inflación sea superior o inferior a lo previsto, esto podría generar volatilidad en el mercado, impactando tanto al dólar como a las acciones de Wall Street o a la renta variable, los índices más propiamente dicho. Así que específicamente para el dólar vamos a estar observando los pares mayores, y si las cifras en general reflejan un descenso mayor de lo esperado, esto podría aumentar las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal antes del verano, lo que debilitaría al dólar. En cambio, si los datos resultan más altos de lo previsto, vamos a estar observando el fortalecimiento del dólar debido a que también se apoya la idea de que la Reserva Federal mantendrá la tasa de política más restrictiva por más tiempo. Así que en el caso de la renta variable, que están representados por los índices bursátiles y las acciones, más específicamente en el caso de los índices Standard & Poor's 500, el Nasdaq y el Dow, el efecto en estos índices podría tener una ligera variación. Así que si los datos resultan menores a lo esperado, vamos a estar viendo una reacción al alza en estos índices, ya que se estaría reforzando la posibilidad de recortes de tasas, lo que por supuesto beneficia a las acciones que dependen del financiamiento en base a estos tipos de interés. Por otro lado, si vemos que la inflación se mantiene más alta o supera las expectativas, esto va a afectar directamente a los rendimientos de los bonos del tesoro, que van a subir y como consecuencia van a ejercer presión a la baja en los índices, especialmente el S&P 500, llevando a una posible caída. Entonces, dicho esto, el oro también está bajo el punto de mira de todos del mercado, justamente debido a que al repunte que ha tenido en las últimas semanas, ya que viene teniendo 6 semanas de ganancias semanales, valga la redundancia,
Y esto no se había dado desde el 2020 cuando el oro marcó 7 semanas de ganancias consecutivas. Esto, por supuesto, ha estado cediendo desde el día de ayer cuando comenzó la fase correctiva que estamos observando y que veremos en el análisis. Pero no podemos perder de vista de que el sesgo alcista para el oro va a continuar, ya que tenemos varios conductores fundamentales, no solamente el tema de la inflación, la decisión de Powell también de mantener las tasas de interés más altas es una de las cosas que podría generar una corrección un poco más extendida, pero no hay que perder de vista las interrupciones que puedan ocasionarse en el comercio internacional y esto va a generar incertidumbre en el mercado, que es lo que ha estado generando y provocando fuertes compras del dólar, pero además no podemos perder de vista las compras sostenidas que han estado realizando los principales bancos centrales y que continúan generando este sesgo positivo que ya lleva 11% en lo que va de año. Así que dicho esto, vamos a la plataforma de trading. Como suelo comenzar siempre con el índice dólar, este índice no es operable dentro de la plataforma de trading de FBS, pero lo analizamos siempre como una guía del comportamiento del dólar frente a sus principales contrapartes. Aquí estamos viendo que el dólar desde el día jueves comenzó una fase de recuperación, justamente rompiendo sobre la última resistencia válida de todo este movimiento bajista en 107,91. Y este movimiento de recuperación por ahora nos está dejando un soporte clave, el último soporte validado intradía en 107,42, lo que implica que aunque se produzca este movimiento correctivo, es solo eso, es una corrección. Mientras este soporte no se pierda de forma decisiva. Si este soporte se pierde, pues entenderemos que el dólar puede estar generando un nuevo sesgo bajista o una nueva secuencia bajista, pero por ahora no es el caso. Por ahora estamos viendo el posible final de la corrección del día de ayer. Justamente hoy estamos viendo una consolidación y posible falla en romper el soporte del día de ayer en 107,69. Fíjense cómo el precio ha venido a reaccionar a la zona de demanda, a la zona de compra del día viernes 7 de febrero en torno a 107,65. Esta zona de compra puede mantener al precio sostenido, digamos, para esperar un nuevo repunte del precio, especialmente con datos más altos de lo esperado en términos de inflación. Ese escenario con datos más altos es lo que puede producir este movimiento que supere la concentración de volumen de hoy hacia la zona de oferta del día de ayer en torno a 108,20 y solamente el repunte que venga a romper de forma decisiva esa zona de venta es lo que nos va a indicar que hay un dominio de los toros para continuar generando un repunte, buscando al menos la apertura anual cerca donde está el rango alcista del día de hoy en 108,51. Este escenario es lo que nos va a permitir observar el dominio del dólar y las compras frente a los principales pares que vamos a estar analizando el día de hoy. No vamos a estar analizando todos los pares mayores como solía ser, sino solamente el día de hoy voy a analizar el euro dólar, libra dólar y el dólar yen. Si alguna de las personas que están conectadas desea ver algún análisis adicional, puede escribir en el canal de Telegram FBS Análisis en Español y con gusto pues abordamos los análisis solicitados. Tienen la dirección del canal de Telegram en la descripción de este video. Seguidamente, pues hay que prestar muchísima atención porque esta es la reacción que puede estar esperándose si se producen datos más altos. No obstante, mucha atención porque si los datos son más débiles de lo esperado, pues por supuesto vamos a estar viendo el rompimiento de este soporte y de la zona de compra del día viernes, buscando extender
y buscando liquidez en torno a la zona de compra más baja, en torno a 107.44. Esto, por supuesto, va a generar pues, la necesaria reacción alcista, ya que estas son zonas de compra, pero el repunte puede o bien ser más corto y comenzar a generar una nueva reacción bajista, especialmente si los datos son más bajos para Estados Unidos. Pero el recorte podría ser muchísimo, el repunte podría ser muchísimo mayor buscando las zonas de venta del día de ayer, si en cambio los datos son mixtos. Esa es otra posibilidad de que podamos estar viendo datos mixtos en las publicaciones, lo que puede generar pues una reacción igualmente mixta. Entonces, en este caso, muchísima atención porque si la mayoría de los datos refleja un descenso en la inflación, pues el comportamiento del dólar va a ser a la baja, igualmente frente a sus pares. En el caso del par euro-dólar, vemos cómo ya desde ayer ha estado generando un escenario correctivo. Recordemos que en este movimiento bajista del precio del euro-dólar, la última resistencia validada es esta que tenemos acá en 1.0411. Aquí, mientras este nivel no se ha roto, todavía el sesgo continuará siendo bajista a pesar de todo este movimiento correctivo. Vemos cómo el precio ha venido a buscar liquidez de venta en la zona de oferta del día martes, no, esto es del día 7, el viernes, y justamente en esta zona de oferta podemos estar viendo, ya estamos observando en este momento la entrada de vendedores, pero no podemos descartar que el precio se produzca un nuevo repunte, especialmente, fíjense, esta zona de acá es la concentración de volumen asiático y este volumen que estamos viendo acá que se está desplazando es lo que está ocurriendo en este momento, que estamos al mediodía de la sesión europea, todavía no ha comenzado en pleno la sesión americana, así que estamos viendo esta concentración de volumen europeo que puede estar reaccionando o puede reaccionar a la baja a esta zona de oferta. Todo depende de los datos que veamos el día de hoy, así que si los datos superan las expectativas de los analistas, pues vamos a estar viendo una caída en las cotizaciones, buscando posiblemente este nodo de alto volumen del día de ayer en torno a 1.0316 y por supuesto el punto de control descubierto en 1.0302, que está también coincide con un nivel redondo psicológico y por supuesto el rango promedio bajista del día. Pero en el caso de datos más altos, de datos más bajos para Estados Unidos, el precio va a romper con decisión esta zona de oferta buscando la siguiente zona de liquidez que se ubica aquí en 1.0416. Esta es la siguiente zona de liquidez de venta poniendo a prueba la última resistencia y a partir de allí generar un nuevo descenso. La dimensión del descenso no es posible saberla, sin embargo, estas son las zonas de liquidez a prestar atención en las próximas horas. Asimismo, observen que tenemos nuestro rango promedio alcista del día en 1.0439, prestando mucha atención a que el repunte se produzca con muchísima más fuerza. Esto, por supuesto, va a ocurrir si los datos de inflación, las cuatro mediciones que hemos analizado con el calendario económico, resultan por debajo de las expectativas, en línea. Entonces sí que podemos ver un repunte un poco más fuerte que venga a romper esa zona de oferta. Caso contrario, incluso con datos mixtos, podemos ver incluso una reacción buscando zonas de venta y después una nueva caída del precio hacia 1.03. Es importante tomar en cuenta que, considerando el análisis que realicé en el mes de diciembre, siempre yo indiqué que se esperaba que el precio llegara a la paridad del precio del euro dólar, alcanzará la paridad dentro del primer trimestre del año. Ese análisis lo mantengo todavía falta un mes para
un mes y medio para desarrollarse dentro de este trimestre, y considerando todo este tema de los aranceles que se espera que empiecen a implementarse para Europa también, lo mejor que le puede ocurrir a Europa es la paridad, justamente porque con la paridad o con el precio del euro dólar por debajo de la paridad se podría compensar la desventaja competitiva que va a generar los aranceles en los productos que se exportan a Estados Unidos. Así que lo mejor que puede ocurrir en el próximo, ya de entrado al próximo trimestre, de finalización de este trimestre, es que se alcance la paridad. Seguidamente, en el caso del par euro libra dólar, vemos una estructura bastante similar, con un repunte que alcanzó la zona de oferta del viernes en torno a 1.2452, y vemos como el precio se consolida allí, justamente dejando también un punto de control en 1.2445. No podemos descartar que el precio repunte, continúe repuntando, especialmente con bajos datos para Estados Unidos. En todo caso, vamos a estar observando qué es lo que hace el precio superando esta zona de acá, de estos máximos, cierre de máximos el día de hoy, con datos más bajos de lo previsto. Sí que podemos estar esperando que el precio rompa la resistencia en 1.2493, e incluso fíjense cómo acá hay una concentración de volumen, 2 días con concentraciones de volumen, así que podemos estar esperando que el precio busque liquidez en esta zona. Sin embargo, si los datos favorecen al dólar, es decir, que sean todos más altos de lo estimado, es decir, vayan en contra de las expectativas, vamos a estar viendo una caída. Para eso tendría el precio que caer por debajo de esta concentración de volumen de forma significativa, por debajo de 1.2445, y buscar la siguiente zona de liquidez, esta zona de venta, que fue rota y ahora convertida en zona de compra en torno a 1.2389, y de dominar las ventas, extender hacia la siguiente zona en torno a 1.2360. Vemos que ahí también tenemos el rango promedio bajista del día. En todo caso, estos son nuestros escenarios, tanto al alza como a la baja, para el día de hoy, y el rango de movimiento posible del precio, dependiendo de la publicación de inflación. Si tenemos datos mixtos, pues vamos a estar viendo posiblemente una reacción bajista y posteriormente alcista, pero el precio debería mantenerse en todo caso por debajo de esta zona de oferta para poder continuar a la baja. Pero aquí mismo estamos viendo mucha atención en la apertura anual en 1.2513, que es, digamos, el objetivo de las compras del día de hoy. Muy a pesar de que aquí todavía tenemos el rango alcista del día, pero debido a esta concentración de volumen vendedor, el precio podría encontrar aquí muchas entradas en venta. En el caso del par dólar-yen, vemos cómo esta misma semana ha estado recuperándose. Ya ha venido a romper el máximo, o sea, la última resistencia validada de todo este movimiento bajista en 152.42, y aquí vemos como el último soporte de este movimiento bajista es el mínimo del día de ayer en 151,65. Esto nos deja además una concentración de volumen sobre ese mínimo, que puede ser el objetivo de las ventas del día, lo que implica que el precio podría generar y mantenerse alcista en la semana mientras este soporte no se pierda, mientras el precio no caiga por debajo de 151,63. Así que con datos pues más bajos para Estados Unidos, vamos a estar viendo seguramente la caída del precio por debajo de esta concentración de volumen hacia nivel redondo 153. No descarto que busque ese nivel de resistencia roto en 152.43, y ya después renovar la secuencia alcista. Al menos el día de hoy buscando el rango promedio alcista, pero buscar ya para mañana incluso venir a superar esta zona y buscar la siguiente zona
de oferta en 155,25. Esto, por supuesto, siempre que el precio no pierda este último soporte en torno a 155,62. En el caso del oro, vimos cómo ya después de haber alcanzado el último máximo histórico ahí en 2.942,75, ayer mismo comenzó la fase correctiva intradía después de romper este soporte clave en 2.896,39. Así que aquí estamos viendo cómo ya hay un segundo movimiento de bajista de confirmación, lo que valida la resistencia local, la resistencia intradía en 2.908,65 como el último máximo clave. Es decir, mientras esta resistencia local no se pierda, el escenario va a ser bajista el día de hoy, especialmente si hay datos más favorables para Estados Unidos. En este caso, vemos cómo el precio nos está dejando una concentración de volumen en la sesión asiática en torno a 2.892,94. Anteriormente, la concentración de volumen de la sesión asiática había sido 2.889. Perdón. Pero este escenario, fíjense cómo ya el precio está rompiendo el soporte del día de ayer, y suele pasar, es muy común como setup de operativo, que después de que el precio rompe ese soporte del día de ayer, pues busca nuevamente liquidez en una liquidez muy cercana en torno a las zonas de concentración de venta antes de generar una nueva reacción bajista del precio, por lo menos hacia el rango promedio bajista en 2.862, y de aumentar la volatilidad, romper esta zona para buscar la zona de liquidez, esta zona de compras de la semana pasada en torno a 2.851,18. Este escenario, por supuesto, va a estar favorecido con datos de inflación más altos para Estados Unidos. Caso contrario, si vemos que el precio viene a romper esta concentración de volumen vendedor, puede venir a poner a prueba esta zona, la zona de concentración de volumen del día de ayer en torno a 2.905 y la resistencia en 2.908. Si el precio viene a romper la resistencia local, pues ya estaremos observando que este escenario correctivo intradía está por culminar para continuar el rally que viene trayendo el oro en las últimas 6 semanas. Así que mucha atención con esto, por lo menos esto, por supuesto, este escenario lo vamos a estar viendo si los datos de inflación son más bajos para Estados Unidos. Vamos a estar viendo este repunte y ya después un nuevo movimiento correctivo para prepararse para continuar el rally a partir de mañana. Ya con esto culminaría el escenario correctivo, pero todavía no está dado. Vamos a estar esperando los datos y los datos van a ser clave para la estructura técnica del oro en el sentido de o extender el escenario correctivo o culminarlo a partir del día de hoy. Vemos que en el caso del SP500 ha estado consolidado dentro de estrechas zonas de compra y de venta, pero muy a pesar de que la resistencia, el precio todavía se mantiene notablemente por debajo del último máximo histórico alcanzado en enero, en torno a los 6.131,75. Hoy, dependiendo de los datos, como podemos observar, tenemos el rango promedio alcista del día allí mismo. Hoy el precio sí que podría venir a generar un nuevo máximo histórico, pero para poder generar un nuevo máximo histórico, los datos de inflación tienen que caer más de lo previsto. Bien, recordemos que una caída en los datos de inflación más de lo estimado favorece las apuestas para que la Reserva Federal comience a considerar un recorte de tasas más temprano que tarde, y todo recorte de tasas favorece a los índices. Así que este escenario, especialmente que el precio venga a superar la concentración de volumen del día de hoy en 6.069, la concentración de volumen
del día viernes. Estamos viendo acá cómo está, para que noten exactamente cómo el precio todavía está allí por debajo de esa zona de venta de 6.079, pero si los datos son más bajos para Estados Unidos vamos a estar viendo probablemente este significativo repunte buscando el precio, buscando su rango promedio alcista y posiblemente creando un nuevo máximo histórico el día de hoy. Pero en caso contrario, ojo, acá tenemos todavía una zona de demanda, una zona de compra muy cerca que puede generar esta misma reacción, especialmente si vemos datos mixtos en Estados Unidos. Así que no podemos descartar que el precio venga a buscar liquidez de compra aquí en los 6.050 antes de generar el repunte por lo menos hacia los máximos en torno a entre 6.101 y 6.123. Esto no se descarte, que prestar muchísima atención. Estas son zonas de liquidez, zonas donde hay posicionamiento comprador. Así que para que el precio venga a romper por debajo de los 6.050, tiene que haber muchísima presión de venta. Esto, para que haya mucha presión de venta, tiene que haber datos muy altos de inflación o significativamente altos o los 4 datos en línea superando las expectativas. En ese caso sí que podemos ver cómo el precio cae, rompe estas zonas de liquidez de compra y viene a buscar liquidez de compra más abajo en torno a los 6.012, incluso el rango en torno a 6.000, por ahí. ¿Ok? Aquí tenemos una otra zona de liquidez de compra. Este escenario, recordemos, solamente va a ser posible si los datos de inflación superan las expectativas. Una estructura similar vemos en el caso del Nasdaq 100, que está igualmente consolidado, solo que en este caso no hay un estrecho rango de zonas de compra y de venta, pero sí que tenemos aquí zonas clarísimas de liquidez vendedora en torno a los 21.882 y allí podemos ver el precio repuntar en las próximas horas si los datos de inflación fallan los pronósticos e incluso superar esta zona después de un moderado descenso y buscar el rango promedio alcista en torno a los 22.061. Pero si el escenario es diferente y los precios, los datos de inflación resultan más elevados de lo previsto, pues podemos estar viendo una caída del precio por debajo del último soporte del día de ayer, en torno a 21.593, buscando el vacío de volumen que ha dejado el precio tras la apertura de esta semana en torno a 21.466 y el rango bajista en 21.348. Ese es nuestro rango de movimientos para el día de hoy, especialmente tomando en cuenta la reacción del mercado ante los datos de inflación. Finalmente, en el caso de los precios del crudo, que han estado recuperándose en esta semana después de todo el medio mes de enero bajista, algo que también ha favorecido la reducción de los datos de inflación generales, es justamente que a partir de la mitad del mes prácticamente de enero los precios del crudo bajaron significativamente y eso pues favoreció el precios de combustible más económicos y ha impactado en el descenso, el posible descenso de datos de inflación. Sin embargo, ahora mismo estamos viendo cómo la estructura técnica intradía se ha revertido al alza después de romper esta resistencia en 71,57 y vemos cómo simplemente el día de hoy el precio ha estado dentro de un escenario correctivo que puede extenderse para buscar liquidez de compra en torno a 71,70 para generar un nuevo repunte al menos hacia los 73 dólares, especialmente si vemos un debilitamiento del dólar. Si vemos un debilitamiento del dólar, por supuesto el mercado siempre aprovecha cuando el dólar se debilita para generar más compras del crudo que cotiza en dólares. Así que después de la caída del precio, buscando esta zona de liquidez de compra, no descarto
que se produzca un nuevo repunte al menos hacia los $73 por barril o buscando superar la resistencia en 73,36. Pero si vemos que el dólar se fortalece a partir de datos más altos de inflación, no descarto en lo absoluto que esta zona de demanda sea rota con decisión y con ella también la apertura anual y el último soporte intradía en 71,44 para buscar el rango bajista en 71,24. Esta caída del precio representaría el primer movimiento requerido para generar un nuevo movimiento de reversión bajista. Para ello, por supuesto, siempre se necesitan dos mínimos descendentes de confirmación. Con este último instrumento dejo este análisis hasta aquí. Espero que sea de utilidad para todas las personas. Siempre recomiendo que haya gestión de riesgo. Eviten operar si pueden hacerlo durante la publicación. Esperen el movimiento y operen 30 minutos después, 30 minutos antes o 30 minutos después y continúen pues su día operativo con adecuada gestión de riesgo. Cualquier duda, cualquier instrumento adicional que deseen solicitar análisis, recuerden, pueden conectarse siempre a través de nuestro canal de Telegram FBS Análisis en Español. Chao, chao.